¿Qué tal? En los episodios anteriores de debates actuales hablamos de dos cosas que atraviesan nuestro tiempo. En el primero de los episodios fue la sobreinformación y después la libertad de expresión. Y si uno junta esas dos piezas aparece casi inevitablemente una tercera palabra que se repite todo el tiempo: la grieta. La escuchamos en la política, en los medios, en las redes y en las conversaciones familiares. Todo parece dividirse en dos bandos, nosotros y ellos, buenos y malos, correctos e incorrectos. Pero quiero que nos hagamos una pregunta un poco distinta. ¿La grieta realmente existe? ¿O la necesitamos para ordenar el mundo, simplificando la división que puede llegar a haber, o las divisiones, mejor dicho? La grieta tiene como explicación simple algo muy seductor como idea. Justamente simplifica la realidad y reduce la complejidad. Y lo estamos viendo exacerbado en la actualidad de nuestro país. El mundo libre por un lado y del otro lado todos los comunistas. Así, dentro de lo que el gobierno actual de la Argentina llama comunistas, que también lo pone como sinónimo de Cuca, es decir, el comunismo como sinónimo del kirchnerismo, ahí hay todo aquel que se precie de criticar o de manifestar su desacuerdo. Radicales, socialistas, digamos, moderados o socialdemócratas, o social reformistas, llámenle como quieran. Puede haber hasta del PRO, porque los hay. Todo es cuca o comunista. Frente a un mundo difícil de entender, la grieta ofrece una respuesta clara. Si estás de este lado estás bien, si estás del otro estás mal. Eso da tranquilidad, da pertenencia, da identidad y no hace falta pensar demasiado, solo ubicarse, acá o allá. Y en un contexto de sobreinformación, esa lógica funciona perfecto, menos dudas, menos matices y más certezas. Entre paréntesis, aparentemente. El problema aparece cuando el que piensa distinto deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo. Y la grieta ya deja de ser una metáfora y se convierte en una frontera. Ya no se discuten ideas, sino las personas. No importa qué se dice, sino quién lo dice. Algo muy actual también. Y eso atraviesa todo: la política, los debates públicos, incluso los vínculos cotidianos. No solo se dividen opiniones en la grieta, también divide conversaciones. Los medios y las redes no inventaron la grieta, pero sí la amplificaron. Venimos ya en episodios anteriores y en otros podcasts hablando de la amplificación que conlleva la irrupción de las redes sociales. Los algoritmos premian el conflicto, la indignación genera clics, el enfrentamiento da visibilidad. Un podcast, una transmisión, un posteo que no genere esto de la grieta, que no provoque en ese sentido, pasa generalmente inadvertido. Y no significa que ese posteo sea inútil, inválido, o no sea importante. Entonces el debate ya es un espectáculo. Se exageran las diferencias, se simplifican las posiciones, se elige siempre el título más provocador, y otra vez aparece el hilo conductor de esta serie: mucho ruido, poco diálogo. Muchas veces en los títulos engañosos te hacen creer que una pelea o un debate fue más allá de lo que en realidad sucedió. O te recortan una parte, te la descontextualizan, te omiten algo que es importante a tener en cuenta. Por ejemplo, el lugar, y uno lo ha visto, siempre doy el mismo ejemplo, pero el más rápido se me viene a la cabeza. Cuando en pandemia se debatía la liberación de presos por el COVID, para descomprimir las cárceles, y diarios, lo digo en plural porque fueron varios, titularon: un preso liberado abusó de una mujer. Claro, también vivimos una época que se lee poco en profundidad y a partir de títulos se activan los debates. Todo el mundo insultando, o la gran mayoría, para ser justos. Cuando uno ingresaba a la nota decía: en Estambul, Turquía, un preso liberado. Ustedes fíjense, y así podemos dar un montón de ejemplos.
Tal vez la pregunta no sea si la grieta existe o no. Tal vez la pregunta sea a quién le sirve, porque la grieta ordena, moviliza emociones, genera lealtades, pero también empobrece la discusión. Nos obliga a elegir bando incluso cuando no estamos de acuerdo con ninguno. Y eso no me lo contó nadie. Ha sucedido que los dos bandos oponentes, si se quiere, más grandes en términos políticos hablando, o hablando en términos políticos, ahí hice una mezcla de palabras, uno no coincidía con ninguno de los dos. Quizás estaba menos distanciado de uno que de otro, pero vos tenías que elegir este sí o este no. No podías decir, no, este no me gusta por tal cosa y este no me gusta por tal otra. Nos quita la posibilidad de decir, en esto coincido, pero en esto no. Vos no podés coincidir parcialmente. Y pensar matices hoy parece casi un acto de rebeldía. Y todo lo que te conlleva el no decir claramente lo que pensás, aunque signifique matices con alguno de los bandos enfrentados y quizás diferencias más profundas con el otro. No, o te opones del todo o aceptás todo. La grieta no explica la realidad, tampoco es una invención, es una forma de mirar el mundo. Y nos tenemos que preguntar si queremos quedarnos ahí o animarnos a discutir sin convertir cada diferencia en una guerra, simplificando argumentos, entre comillas. Y en debates actuales no buscamos borrar los conflictos, sino entenderlos un poco mejor. No es que le queremos esquivar a esto. Al contrario, en los futuros debates actuales vamos a indagar en muchísimos temas que incluso pueden llegar a molestar, en mayor o menor medida, a quienes hoy están de un lado o de otro. Porque quizá el verdadero desafío de esta época es ese. No elegir sí o sí un bando de forma acrítica, sino como debatimos sin dejar de escucharnos. Hasta el episodio 4. Seguí mi canal, @profe Rodrigo Jiménez, para los distintos podcasts, porque seguramente muchos de ellos te van a dar para pensar, otros para divertirte y relajarte, y otros también en el que podés ser protagonista.